Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Buenas noches, guardianes, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles, una nueva noche de terror, y espero que ustedes, por supuesto, se queden junto a nosotros acompañándonos, se queden del otro lado para compartir las historias que hemos elegido para esta noche. Mi nombre es Sergio Fierro, junto a Adriana Córdoba. Buenas noches, Adri, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Sergio, buenas noches a los guardianes, comenzando un nuevo miércoles de terror. Vamos a comenzar con las historias que tenemos para compartir con ustedes y por supuesto espero que las disfruten. Quien relata esta historia es Lucas y nos cuenta que nos escucha siempre junto a su familia y decidió entonces mandarnos su historia. Esto es algo que pasó hace muchos años atrás. Era una noche de viernes. Yo trabajaba repartiendo carne y por aquellos años tenía una camioneta de esas que tienen esas cajas térmicas cerradas completamente. Y recuerdo que en esa oportunidad estaba apurado por terminar el trabajo, el reparto de ese día, porque unos amigos míos esa mañana se habían ido de pesca, un lugar que nosotros conocíamos muy bien, en la cola del Frontal, entrando por la zona de Monteagudo, un lugar al que íbamos casi siempre. Ellos habían ido esa mañana y los planes eran quedarse hasta el día domingo. La cuestión es que terminé el reparto ese día. Me fui a casa, saqué mis cosas muy rápidamente y salí a la autopista hasta llegar al lugar por donde nosotros habitualmente entrábamos, un camino de tierra. Yo conocía muy bien aquella zona porque, te repito, íbamos siempre a ese lugar. En un momento, cuando ya iba por el camino de tierra, entrando al monte, sentí un golpe atrás en la camioneta y lo primero que pensé es que pudo haber sido una rama que pudo haber golpeado contra la caja porque era un tanto más alto que la cabina. Así que, poco preocupado por no hacerle daño a la camioneta, pero sin darle demasiada importancia, seguí por ese camino de tierra. Un poco más adelante, otra vez sentí un ruido, pero esta vez fueron 3 golpes seguidos, pero fuerte. Y como si lo hubieran hecho a propósito con la mano. Miré para atrás por el retrovisor, pero te imaginarás que con la oscuridad que se cernía sobre el monte, ya cayendo la tarde, la noche, y con la tierra que se levantaba en ese camino, no podía ver nada. Cuando vuelvo la vista hacia adelante, veo un hombrecito cruzando muy lentamente ese camino por el que yo iba. Lo vi prácticamente encima, no más de 5 metros. Y entonces, como un acto reflejo, clavé los frenos y la tierra que se levantó no me permitió verlo. Lo perdí de vista. Yo me quedé mirando sin comprender lo que había sucedido. Y cuando quiero arrancar de nuevo, siento que alguien tose
dentro de la cabina de la camioneta. Miré al lado, esto pasó todo en cuestión de unos segundos, miré a mi lado, y había al lado mío una sombra que formaba la silueta de una persona. De inmediato me di cuenta que era, o al menos sentí, que se trataba de lo mismo que había acabado de cruzar el camino. No hizo nada, pero yo comencé a paralizarme por el miedo. Se quedó sentado como mirando hacia adelante y yo paralizado del miedo. Intenté seguir sin saber lo que hacía, ya estaba con mucho miedo en ese momento, pero no pude, los nervios. Cuando intenté seguir, la camioneta se me detuvo, se paró, y cuando quise arrancarla, no pude, ya no arrancó más. Intenté un par de veces y nada, y asustado sin saber qué hacer, miré a mi costado, y esa silueta que había visto momentos antes dentro de la camioneta ya no estaba. Sin dudar, me estiré y saqué de la guantera una linterna que tenía allí, y con mucho miedo me bajé de la camioneta, levanté la tapa del motor, miré un poco, pero no encontraba nada que pudiera ser la causa de que la camioneta no arrancara. Y en eso escuché de nuevo esa tos detrás mío. Me di vuelta entonces y apunté con la linterna, pero no había nada. Cerré el capot, me subí de nuevo y la camioneta seguía sin arrancar. Traté de tranquilizarme un poco y dejé de intentar por un momento, porque pensé que se había ahogado, tal vez. Y entonces cerré las ventanillas y puse seguro. Y otra vez, en el silencio de la noche, escuché un golpe al costado de la camioneta. Y al mirar entonces, me doy con que, parado al lado de la puerta donde yo estaba de la camioneta, muy cerca de la ventanilla, había una persona que se dio vuelta y caminó hacia la parte de atrás de la camioneta. En cuestión de segundos lo volví a ver, pero esta vez parado delante, en medio del camino. No sé de dónde, pero en ese momento comenzaron a aparecer perros. Primero fue 1, 2, eran muchos, como 10 perros, que lloraban todos a la vez aullando y seguían a esta aparición. Les repito, era la silueta de una persona, pero se trataba nada más que de una sombra. No veía sus rasgos, no veía su rostro. Estos animales, estos perros, lo seguían mientras él caminaba, pero sin acercarse, hasta que de pronto desapareció en la oscuridad. Otra vez intenté, y esta vez la camioneta arrancó, y entonces inmediatamente seguí por ese camino. Al pasar por el lugar donde había desaparecido, no vi nada, pero unos 200 metros más adelante, comencé a ver, primero, un perro tirado al costado. Estaba muerto, por supuesto. Y después otro y otro, todos en el camino. No sé bien cuántos vi. Me puse muy nervioso y con mucho miedo. En el momento en el que el camino, que es angosto, se abre al llegar al río, sentí otra vez unos golpes en la caja, pero ya estaba más tranquilo, porque desde ahí podía ver el vehículo y la luz de la fogata donde estaban mis amigos. Aceleré sin pensar en nada, me bajé muy rápido y, a decir verdad, sentí un tremendo alivio. Ellos me vieron exaltado, asustado, y preguntaron qué me había pasado. Entonces le conté todo lo que había sucedido. Se quedaron muy atentos, escuchándome. Y una vez que terminé me dijeron que ellos, un rato antes, les había llamado la atención el llanto de unos perros
Y bueno, que ellos a modo de broma dijeron, debe andar el familiar por ahí. Nos quedamos con miedo esa noche, aumentamos mucha más leña al fuego para sentirnos iluminados, para sentirnos protegidos. Y nos quedamos hablando de distintas cosas, pero a decir verdad, hasta que amaneció, a mí no se me pasó el miedo. Y durante esa noche, por ratos escuchábamos los llantos de uno que otro perro. Entonces pensábamos, y yo suponía, que esa aparición estaba por ahí. El domingo, al volver por el camino, ya de día por supuesto, vi otra vez aquellos perros que yo les había contado a mis amigos que estaban muertos al costado del camino, y eran varios, eran más de 10. Yo no sé por qué sucedió esto, no sé si estaba destinado a mí o simplemente pasó. Lo cierto es que nunca en mi vida había sentido tanto, pero tanto miedo. Aquella situación es algo que me dejó marcado para siempre. Yo, por supuesto, tiempo después, continué yendo a pescar, porque es algo que me gusta mucho, pero desde entonces no me alejaba, no me separaba del grupo cuando caía la noche, porque sentía que en la oscuridad de la noche y en esos montes, en esos lugares donde no vive nadie o hay muy poca gente, hay algo más. Y no sé si es presentimiento o qué, pero sentía que en algún momento podía volverme a pasar. Desde entonces creo en lo paranormal, y desde entonces he escuchado los relatos de historias como estas u otro tipo de historias desde otro punto de vista, desde otra manera, creyendo en que existe el más allá. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, vamos a continuar con nuestros relatos. Una historia que nos contaba Roberto hace algún tiempo atrás. Bueno, nos contaba que es casado, por supuesto hace algunos años ya, y que al poco tiempo de haberse casado estaba trabajando en una fábrica que está por Ruta 9, y su esposa solía quedar sola en casa, pero no había demasiado problema ni preocupaciones, porque dice, vivíamos en casa de mis viejos durante un tiempo, pero casi al año de estar trabajando allí, alquilamos una casa y nos cambiamos, nos mudamos. Estaba por la Ruta 9 a la altura de San Andrés, para estar más cerca del trabajo, más que nada, ¿no? Lo malo, lo único malo, era que por las noches mi esposa quedaba sola en casa. Más allá de que habíamos intentado poner la mayor seguridad en casa, y además teníamos 2 perros, eran 2 perros grandes que habían en casa, ya lo habíamos llevado, como para que cuiden un poco, me quedaba intranquilo de que se quedara sola por las noches. De cualquier manera, aquella no era una zona donde ocurrieran muchos hechos relacionados con inseguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo tenía cierta intranquilidad. Recuerdo que una noche, hacía recién un mes aproximadamente que estábamos allí, llegué a mi casa luego de trabajar aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, más o menos. Calculo que esa era la hora, pero por ahí. Mi mujer
estaba despierta y a mí me pareció extraño esto. No solo que estaba despierta, sino que estaba muy nerviosa y me di cuenta en sus ojos que había estado llorando. No sé, se me cruzaron un montón de cosas en la cabeza en ese momento. Pensé que tal vez por la noche había estado con alguno de sus familiares, había tenido problemas con alguien. Pero no fue así. Le pregunté qué es lo que había sucedido y entonces me contó que se encontraba mirando la televisión con la puerta de la pieza abierta. Ella estaba acostada, por supuesto, y de pronto le pareció ver a alguien pasar por el pasillo. Por unos segundos pensó que había sido su imaginación o alguna sombra que habría proyectado la tele, pero unos minutos después comenzó a escuchar ruidos en la cocina y escuchó también que aquellos perros que le conté ladraban mucho, como desesperados. Entonces se asustó mucho porque los perros no dejaban de ladrar. Y lo que es peor, ella continuó escuchando ruidos dentro de la cocina. Escuchaba por momentos que corrían una silla. Teníamos esas sillas plásticas con pata de hierro, y entonces se escuchaba claramente el ruido cuando alguien las movía. Y además en el silencio de la noche, imagínense, en aquel lugar, casi cercano a la ruta, un silencio total. Y luego escuchaba como si arrastraran algo por el piso. Ella no quiso levantarse, por supuesto, dejó el televisor prendido, aumentó un poco el volumen y del miedo que sentía se tapó hasta la cabeza. Y dice que en un momento, cuando estaba entrando en sueño, cuando estaba a punto de dormirse, sintió, estando tapada así, que alguien se sentó en la cama. Y entonces no quiso destaparse ni siquiera para mirar del miedo que sentía y comenzó a temblar, paralizada, sin poder mover un músculo y mucho menos sin poder gritar, que era lo que pretendía hacer. Y entonces comenzó a llorar. En un momento, cuando había pasado un par de minutos de esto, intentó rezar, pero extrañamente comenzaba a rezar el Padre Nuestro y se confundía o se olvidaba lo que seguía. Pero fue entonces que sintió que esta persona que estaba sentada en su cama se levantó y salió de la habitación. Dice que ella estaba tapada, aunque no hacía frío. Pero en el momento en el que esta persona se sentó en la cama, la invadió un frío profundo en toda la habitación, como si estuviera en invierno. Yo no supe qué decirle en ese momento. Lo primero que hice es ir a ver si había algún indicio de que alguien haya entrado en la casa. Pensé que podrían haber entrado a robar, pero no, porque cuando me dijo que se habían sentado en su cama y luego simplemente se fueron, me di cuenta que no se trataba de eso. Tenía una confusión de cualquier manera. Uno no cree tan fácilmente que estas cosas suceden. Cuando fui a ver estaba todo bien, salvo por una de las sillas que estaba en el medio de la cocina, retirada de la mesa. La cuestión es que traté de tranquilizar a mi esposa, diciéndole que tal vez lo había imaginado. Ella se enojó mucho primero, diciendo que no le había creído, pero bueno, la tranquilicé para que no sintiera miedo, porque yo tenía que seguir yendo a trabajar y ella iba a quedarse sola. Me acosté a dormir, nos levantamos el día siguiente, el sábado, me fui a trabajar de nuevo y aquella noche cuando volví, yo le había sugerido a mi esposa que cuando comenzara a oscurecer, dejara las luces encendidas y además la televisión para sentirse acompañada. Apenas comenzó a anochecer, ella, por supuesto, hizo eso, ¿no? Pero cuando volví, mi mujer estaba en la casa de una vecina que estaba más o menos a media cuadra de nosotros.
Ella, bueno, cuando llegué a casa, vino directamente y me contó que cuando había dejado todas las luces prendidas, la televisión, y cuando estaba durmiendo, volvió a escuchar ruidos en la cocina, como si alguien caminara. Y me contó que podía escuchar claramente los pasos de una persona. Y eso la asustó, porque era como si caminara por la cocina. Ya no se lo estaba imaginando, podía sentirlo. Escuchaba los pasos. Y entonces comenzó a temblar del miedo, sin saber qué hacer en ese momento ni cómo reaccionar. Dice que los perros comenzaron a desesperarse, ladrando, tratando de entrar a la cocina todo el tiempo. Y esto es algo que a ella la asustaba mucho más todavía. Escuchaba que los perros estaban afuera desesperados. Y otra vez el ruido, como si alguien arrastrara esta silla. Luego de un rato, ella sintió un portazo y vio que alguien se paró frente a la puerta de la habitación. Se encogió contra el espaldar, retrayendo los pies, porque el miedo más grande que tenía, o uno de los miedos más grandes, era que le agarraran de los pies. Era como una persona, solamente que se la veía como formada de humo. Es decir, no se trataba de una persona de carne y hueso. Era una silueta de una persona formada por algo así como un humo o una niebla. Hizo 2 pasos dentro de la habitación y ella comenzó a rezar el Padre Nuestro, y esta aparición simplemente se dio vuelta y se fue. Al día siguiente yo no tenía que trabajar, domingo, así que pensé que vería entonces si era verdad aquello que estaba pasando, si se lo imaginaba. Pero debo confesar que sentía algo de miedo. Eran como las 10 de la noche y estábamos comiendo. Y entonces comenzó a suceder nuevamente. Lo primero que escuchamos es el llanto de los perros, tal cual ella me lo había contado, tal cual. Y luego, los perros que intentaban entrar a casa. Estaban muy inquietos. Claudia me dijo que los dejáramos entrar porque se sentiría más tranquila, así que con un poco de miedo me levanté, abrí la puerta del costado, los hice entrar, y en un momento, cuando estábamos en la pieza acostados, yo había dejado la ventana que daba al patio abierta. Alguien entró, o sea, metió la cabeza como para mirarnos desde la ventana y volvió a salir. Yo lo vi claramente. La ventana daba a un patio que daba hacia el costado y el fondo. Me levanté, abrí la puerta y los perros salieron desesperados. Y entonces los escuchábamos como si estuvieran peleando, desesperados, ¿no? Como si estuvieran peleando con alguien. Fue increíble. Sentí un poco de miedo, no sé por qué, pero sin haber visto nada, sentí un poco de miedo. La cuestión es que por un rato largo los perros no pararon de llorar, de ladrar, y yo estaba asustado. Me volví a la cama con mi esposa
Dejamos la luz encendida. Y los perros, por un momento, se tranquilizaron. Y comenzamos a escuchar el sonido, en ese sonido que tiene la noche, de algunos grillos, de algunos insectos tal vez, un silencio profundo. Y pude escuchar entonces yo que alguien movía algo en la cocina. Me levanté rápidamente porque la luz de la cocina estaba prendida y asombrado vi cómo la mesa, que era una mesa redonda, no muy grande, de madera, se movía desplazándose por la cocina muy lentamente, como si alguien la fuera tirando. Yo me di vuelta, cerré la puerta, mi esposa me preguntó qué pasaba y le dije que nada, pero al momento de cerrar la puerta sentí un golpe muy fuerte contra la puerta de la habitación. Después me di cuenta que era la mesa, como si alguien la hubiera empujado y chocó contra la puerta. Mi esposa se puso muy nerviosa, llorando, y yo le dije, quédate tranquila, no pasa nada, vamos a estar bien. Y me puse a rezar con ella. Aquella noche fue difícil, escuchamos muchos tipos de ruido. Escuchaba claramente que alguien caminaba, escuchaba los pasos de alguien caminando por la casa. Era increíble. Nunca me había sucedido algo así. Y lo peor de todo es que estando cerrada la puerta de la habitación, fue como si alguien metiera la mitad del cuerpo en un momento en la pieza, a través de la puerta, se quedara allí por unos segundos. Yo pude ver sus ojos como un brillo intenso y luego simplemente se fue. Logré que mi esposa se durmiera, yo me quedé despierto. Y el día siguiente, cuando me levanté, la puerta estaba trabada por la mesa que les había dicho. La corrí, acomodamos las cosas. Y me llevé una sorpresa desagradable al encontrar a los dos perros que habíamos llevado, los dos muertos. Y lo que es peor aún, en el lugar por donde había visto que alguien metió el cuerpo a través de la puerta, esa puerta de madera estaba como quemada, una mancha grande, como si estuviera quemada. Al día siguiente ya no estábamos en esa casa, nos fuimos. Nos quedamos en casa de mis padres. Al tiempo volvimos a retirar nuestras cosas, que habían quedado al cuidado de una vecina. Y nos enteramos un tiempo después que en esa casa había fallecido una mujer, en realidad. Había fallecido en un incendio, que dicen que fue intencional. Fue hace muchísimos años atrás. El marido la mató y le prendió fuego a la casa y luego se suicidó él. Y desde entonces en aquel lugar ocurrían este tipo de cosas que, según tengo entendido, creo hasta el día de hoy, siguen sucediendo. Vamos a compartir la siguiente historia. Bueno, quien la relata es Guillermo, que no se escucha siempre y nos cuenta que esta historia es algo que le ocurrió a su padre cuando era joven, que vivía por aquel tiempo en el campo. Estamos hablando de los años 50 aproximadamente, y que para esa zona, llegando a Simoca, toda la gente solía trabajar, toda la gente del lugar en la zafra y unos pocos en la comuna. Nos cuenta que su padre se casó cuando tenía 25 años aproximadamente y llevó a su madre a vivir en su casa, en la misma casa donde vivían mis abuelos. Una noche, cuando venía de casa de unos familiares, a caballo por una calle interna
que es por supuesto una calle de tierra, que solamente la franqueaban cañaverales, una calle larga, una recta larga, solamente con cañaverales a los lados, y recién hacía una curva en un lugar donde el camino se separaba e iba hacia la casa de una familia de apellido Valdés, y hacia el otro lado llegabas a las casas de mis abuelos y a otra gente que vivían un poco más adelante. Llegando a esa curva, que era muy pronunciada, comenzó a correr mucho viento. Recuerda claramente que comenzó a sentir el viento en aquel momento, un viento fuerte. Le pareció extraño porque conocía muy bien el clima del lugar y esto no pasaba tan repentinamente. Este viento comenzó a levantar tierra. Y en ese momento, el caballo de mi padre se puso muy brioso, se puso nervioso. Y era como si no quisiera seguir. A pesar de que él lo taloneara, el animal se negaba a seguir. Mi papá lo apuró un poco y el animal se sentó de ancas, es decir, se sentó de la parte de atrás. Y él casi se cae porque fue un movimiento muy repentino. Mi papá no sabía lo que pasaba. Miró para ver si había algún animal que por ahí lo asustara, pero no vio nada, y entonces quiso hacer que se parara y no pudo. Entonces, en ese momento en el que él iba a bajarse del caballo, sintió un golpe en la espalda y cayó del caballo hacia el camino. Y el animal se levantó y corrió desbocado, se alzó por el camino corriendo muy fuerte. Del golpe que recibió mi padre en la espalda se quedó prácticamente sin aire, y cuando pudo recuperarse, miró a su alrededor y no vio a nadie, pero al momento de pararse, vio a un hombre muy alto que se desplazó de un lado al otro del camino y se quedó apoyado en uno de los palos del cerco, como mirándolo. Dice que era una silueta de una persona, era un hombre, muy oscuro, como si se tratara de una sombra nada más, pero que veía el brillo de sus ojos. Mi papá se dio cuenta en ese momento, de inmediato, que se trataba de algo malo, que se trataba de algo paranormal. Había escuchado muchas historias a lo largo de los años en aquella zona de apariciones, de duendes, de familiar. Se quedó inmóvil por un momento, sin saber cómo reaccionar. Miró a su alrededor para ver cómo salir de esa situación. Y entonces vio que esta aparición se desplazó nuevamente de un lado al otro del camino y se metió entre las cañas. Cuenta que las cañas iban cayendo a su paso, dejando un camino en el cerco. Mi papá estaba impresionado por lo que veía. Fue en ese momento en el que pudo reaccionar y entonces se paró y comenzó a correr por el camino mientras escuchaba primero el ruido de las cañas que caían y luego escuchaba el aullido de unos perros. Se los escuchaba cerca de la casa de la familia Valdés, o un poco antes tal vez, y escuchaba los aullidos de estos animales. Él estaba muy asustado, sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez que le pasaba algo así. Al hacer la curva y al pasar el cruce de camino, vio a alguien parado justo en el medio y comenzó a caminar despacio hasta que vio que esa aparición
se hizo a un lado, como desplazándose en el aire, y simplemente desapareció. Lo extraño es que nuevamente comenzó a correr viento, un viento muy fuerte que levantaba mucha tierra, le dificultaba incluso poder ver por dónde iba. Aquella sombra, aquella aparición que había tenido ante él hace unos instantes, desapareció y nuevamente se apuró para pasar por aquel lugar. Cuando iba pasando justo el cruce, sintió otra vez como si alguien lo hubiera golpeado. Fue como que el viento llegara hasta él y lo golpeara tirándolo al piso. Sentado ya en el piso, vio hacia uno de los costados, muy cerca de él, otra vez a esta persona como en cuclillas, observándolo. Lo extraño es que veía solamente la silueta, no veía a la persona conformada íntegramente. Y tuvo una sensación profunda de miedo. Cuenta que este hombre caminó por el costado del cerco, apoyándose en los palos, y que los pastos a su paso se abrían antes de que él hiciera el paso. Caminaba, o más bien se desplazaba por el costado del camino. En un momento, asustado ante esta situación, se persinó e invocó a la Virgen pidiéndole protección. Y cuenta que esa aparición cruzó delante de él en dirección hacia el cerco que iba a la casa de los Valdés, y vio entonces que se trataba de un hombre muy alto, sin cabellos. Vio por el reflejo de la luna que tenía los pómulos muy marcados y la tez muy blanca, pálida, los ojos muy oscuros, y que no movía los pies al caminar. Esta aparición se perdió entre el cañaveral, y a medida que él cruzaba ese cañaveral, se escuchaba el sonido de las cañas cayendo y de los perros llorando. Y otra vez volvió a sentir aquel viento fuerte. Se levantó entre asustado y golpeado, y como pudo, sacó fuerzas, no sabe de dónde, y corrió por el costado del camino hasta llegar a su casa. Llegó a la habitación y se metió en la cama sin decir absolutamente nada. Al día siguiente, cuando amaneció, el primero en contarle fue a su padre, por supuesto, y luego se enteró toda la familia, que ninguno dudó de aquella situación porque habían sido testigos ya de otro tipo de apariciones. Cuando salieron al patio, el caballo en el que venía él estaba junto al balde, un balde de agua, y vieron que tenía las crines y la cola trenzada. Un poco más tarde se fue por aquel camino con un vecino, con mi abuelo, y las cañas en ese lugar estaban caídas como formando un camino que extrañamente desaparecía en el medio del cañaveral sin dejar ningún tipo de rastro, pero sí en ese pequeño camino de cañas caídas un olor fétido muy pero muy fuerte, y muchas pero muchas moscas sobrevolando ese lugar, y a ellos cuando cruzaban esa zona para ver de qué se trataba. Recuerda que don Valdés le dijo, luego de hacer unos pasos, en estas palabras: salgamos de acá porque por acá estuvo Mandinga, como suelen decirle en el campo. Una situación muy fuerte para mi padre,
Una situación que me llevó a comprender que aquellas historias que se cuentan en el campo, muchas de ellas son ciertas. Bueno, guardianes, muchísimas gracias. Y bueno, será hasta mañana, Adriana, si Dios lo permite. Así que así sea. Bueno, excelente noche para vos, Sergio, para todos los guardianes, bendiciones para todos. Nos encontramos mañana a partir de las 22. Y la gente se queda pensando, ¿no?, en estas situaciones, se queda pensando en estas apariciones tremendas, y se dirá, ¿esto es cierto? Y yo les digo que de la misma manera que ocurren las cosas buenas y que existe el bien, también existe el mal. Estas cosas pasan. Y que esta noche tal vez, cuando te encuentres solo en tu habitación y te envuelva la profunda oscuridad y el silencio de la noche, tal vez entonces sientas que hay alguien más cerca tuyo. Y por qué no, son muchas las almas que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Para los que dicen yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre. No pasa hasta que te pasa.